Y bueno, mis queridos nakamas, bienvenidos a este nuevo videíto. Como pueden ver, vamos a leer este artículo de parte de Deadline donde entrevistaron a los productores de live action de One Piece. Es este artículo de Deadline el que vamos a leer y que pues vamos a ir reaccionando a lo que hayas a lo que vaya siendo interesante. Esto gracias a esta declaración que One Piece Crew recogió, pero primero vamos a leer este artículo. Dice: los productores de One Piece hablan sobre cómo ganarse a los fans del manga, cómo encontrar a Luffy y el plan de 6 años para la exitosa serie de Netflix. Entonces, el plan con One Piece, el live action, es que haya en 6 años varias temporadas. Ok, vamos a ver. Dice: One Piece, la adaptación de acción real del manga más vendido de Eiichiro Oda, acaba de concluir su segunda semana en el puesto número 1 del top 10 de Netflix, con otra actuación dominante a nivel internacional y en lo que se está convirtiendo en un derecho de paso para cada serie que tiene gran éxito entre los adultos jóvenes en estos días, como las de Netflix de Wednesday. One Piece provocó una locura en TikTok con homenajes a villanos, a su villano de mente Baki. En una entrevista con Deadline, los productores ejecutivos de One Piece, Marty Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios, hablaron sobre cómo cambió la marea en TikTok. Los fanáticos escépticos de la serie de manga y anime aceptaron la adaptación en vivo de la historia sobre un joven, el hombre y su tripulación pirata en busca del legendario tesoro, el One Piece. Tanto Becky como yo hemos estado involucrados en muchos programas exitosos, pero en tu carrera, ¿sueñas con algo así? Dijo Adelstein, cuya larga historia de créditos en series incluye la de Last Man Standing, Prison Break y Teen Wolf. Y si tienes suerte, obtienes como uno como este que resuene tan grande y hay tanta conciencia y la gente ama el material original. Para Tomorrow Studios, One Piece fue la continuación de una serie de acción real de Netflix basada en un querido anime, Cowboy Bebop, que no duró más de una temporada. Adenstein y Clements compartieron lecciones que aprendieron en ese programa, que aplicaron a One Piece, hablaron sobre cómo armar el elenco joven y particularmente la costosa búsqueda del talento para el papel principal de Luffy, que fue para el actor mexicano Iñaki Godoy, quien mató a Sara, ahí participó en esa serie también, y reveló cómo la participación de Adelstein en Prison Break le ayudó a conseguir los derechos de One Piece. Ok, mira, eso es interesante. Ok, a ver si lo platica aquí. Dice: los dos productores de TV veteranos también hablaron sobre el uso de barcos piratas construidos originalmente para Black Sails de Stars en Sudáfrica. Compartieron sus momentos favoritos de la temporada 1 y cómo la escena de los créditos finales prepara una posible segunda temporada. Adelstein y Clements se negaron a abordar el estado de la temporada 2, pero se cree que One Piece tiene material escrito, un esquema creativo de hacia dónde podría ir la historia en anticipación de una probable renovación. También hablaron de sus planes a largo plazo para el programa y de cuántas temporadas creen que podría durar. Además, los productores también discutieron la adaptación de otros mangas para TV. Revelaron 2 series de alto perfil, una basada en el libro Bad City y sobre el escándalo del ex decano médico de la USC, y una adaptación de la novela de Robert Ludlum, de Directive Johnson. Okay. También dieron una actualización del estado de 2 series de Tomorrow Studios que han estado buscando nuevos hogares luego de la cancelación del contenido en cadenas: Snowpiercer, que tiene una temporada 4 terminada, y el drama de vampiros Let the Right One In. Ok. Fecha límite. Nunca se puede predecir realmente el éxito de una serie en estos días, pero o sea, Deadline es el que pregunta: ¿se acerca esto a lo que esperabas en términos de la reacción a One Piece y sus números de audiencias? Adelstein: no, fue del todo inesperado, porque realmente nos encantó la serie. Fuimos un poco cautelosos después de haber pasado por nuestra última adaptación al anime, pero nos sentimos muy bien al hacerlo. Lo realmente bueno es que nos enfrentamos a algunos vientos en contra por parte de los fanáticos, que no necesariamente esperan algo tan bueno como lo que obtuvieron. Bienvenido, Jardinox, otra vez. Pero deben tener una actriz posible para Robin. Eso sí es cierto. Dice: ¿cuál es la mejor validación que has visto por parte de los fans? Dice Adelstein: la gente de la oficina nos ha mostrado muchos videos de TikTok de personas que dicen esto va a ser horrible, va a ser terrible, y luego trajeron videos de TikToks de la misma persona que decían me equivoqué mucho, esto es tan bueno.
Aquí los verdaderos escépticos se dieron la vuelta y realmente elogiaron el programa y quedaron muy contentos con él y muy sorprendidos de lo bueno que fue. Dice Deadline: Marty, tienes vínculos desde hace mucho tiempo con Japón. Has estado viajando allí regularmente durante años. Habla sobre tu historia con el género anime y cómo te llevó a One Piece. Nick Lowe, quien era mi asistente en ese momento, y yo nos entusiasmamos mucho con la posibilidad porque habíamos visto que muchos de estos animes tardaban entre 10 y 15 años en convertirse en películas, y nuestra opinión que podíamos hacerlo mucho más rápido que los programas de TV y más gente más rápido que los programas de TV y que la gente los vería más que las películas. Contratamos a 2 personas en Japón que trabajaran para nosotros y facilitaron las relaciones. Íbamos 3 o 4 veces al año y nos reuníamos con ellos y finalmente logramos abrir paso. Fue muy divertido. Oda inicialmente no iba a hacerlo, pero cuando se enteró de que estaba involucrado en Prison Break se emocionó mucho. Déjanos tener los derechos. Especialmente en Asia y Japón no se puede hacer nada por teléfono. Tienes que presentarte en persona cara a cara. Es muy importante para esa cultura. O sea, Oda es fan de Prison Break. Pueden usar ese clip y decir: Oda es fan de Prison Break, por eso aceptó un live action. Dice: Cowboy Bebop fue la adaptación del anime a la que mencionaste anteriormente. Obviamente Netflix tenía fe en ti y te confió otra serie basada en anime. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendiste de esa experiencia y aplicaste a One Piece? Dice: bueno, Bebop es interesante porque todavía me encanta el programa y creo que Andrés Nemec y los chicos de Midnight Radio hicieron muy buen trabajo en situaciones difíciles. La estrella de John Cho se rompió el tendón de Aquiles en el set y la serie tuvo que suspender la producción durante un año. Eso es lo que aprendimos. Tienes que tener la aceptación del creador. El creador de Cowboy Bebop no quiso tener nada que ver con ello. No es que le desagradara, simplemente no quería involucrarse, no es lo que quería hacer. Entonces, contar con la adaptación del creador, que Oda aceptara esto y lo bendijera, marcó una gran diferencia. Pero creo que la lección principal fue que Cowboy Bebop era una adaptación. Con One Piece aprendimos que hay que estar muy cerca de los personajes que creó el creador, que la gente quería ver a Luffy como Luffy y encarnar todas las características que tenía. Así que nos mantuvimos mucho, mucho más cerca, de hecho, lo más cerca que pudimos del original para lograr que los fans la aceptaran, y eso eh, pareció ser lo que marcó la diferencia. Dice: interesante información, está muy interesante. Estas 2 entrevistas han sido muy, muy llenadoras. Dice: el elenco de la serie, que proviene de diferentes rincones del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, México, Japón, están recibiendo elogios de los fans. ¿Cómo reuniste al equipo de los sombreros de paja y cuál fue el papel más difícil de elegir? Aquí ya le preguntan a la señorita Clemens, dice: sabíamos que encontrar a Luffy era probablemente la parte más crítica de todo el programa, alguien que cuando sonríe ilumina la pantalla como lo hace en el manga y el anime. Así fue probablemente la parte que más nos preocupó porque él es la piedra angular de todo el espíritu del espectáculo, y cuando vimos a Iñaki fue unánime. Como ser humano, tiene este gran espíritu que entusiasmó en la forma en que abordó el papel. Una vez que tuvimos a Iñaki pudimos respirar y lo logró. Obviamente la habilidad de actuación es importante, pero el elenco principal encarnaba lo que queríamos hacer con la versión de acción real de estos personajes. Makenyu es un talento gigante y muy famoso en Japón. Es un papel importante asumir el personaje de Zoro y él tiene la presencia tan magnética y es un artista marcial y luchador fenomenal. El creador y el showrunner Matt Owens conoce a Emily Roth desde hace años y es una gran fanática del anime. Emily fue realmente nuestra primera persona en la que dijo: creo que Emily sería una gran Nami, y nosotros dijimos: oh, absolutamente. Cada uno de estos actores vive su vida de una manera muy directa, presente e interesante. Y son sumamente cercanos, pasan mucho tiempo juntos en Sudáfrica y viajan por todo el mundo, y para nosotros eso fue muy validador. Dice: Iñaki hizo una audición porque también había hecho una popular serie mexicana de Netflix, por lo que debe haber estado en su radar. ¿Cómo consiguió el papel? Dice: no, hice una audición para nosotros y tengo que ser honesto. No siquiera estábamos al tanto de la serie de Netflix cuando pensamos que él era el chico. Y luego, mientras investigamos, pensamos: oh, esto va a ser complicado, pero nos apoyaron mucho al tratar de resolverlo entre las 2 series si era necesario. Ok, dice: ¿cuántos actores jóvenes viste para Luffy? Dice: definitivamente más de 100. Oh,
De todos los rincones del mundo, realmente intentamos mantenernos fieles a la historia de fondo, el origen de todos los personajes que creó Oda. Estábamos concentrados en apoyar eso. Esa es una muy buena información, ¿eh? O sea, imagínate, entre más de 100 personas encontrar a Luffy. Dice, ¿cuál fue la reacción de Iñaki cuando le dijiste que había conseguido el papel? Creo que gritó, definitivamente se rió. Estuvo con nosotros en Zoom, agradeció a todos, dijo que lo dará todo y luego cuando dijimos, ¿cómo se siente tu familia al respecto? Y si tus padres tienen alguna pregunta sobre la producción, porque creo que solo tenía 18 años, era muy joven cuando consiguió el papel. En ese momento involucró a su madre, él marcó del Zoom y dijo, bueno, mi mamá está aquí, puedes hacer preguntas. Y en ese momento supimos que era un gran joven tener a sus padres sentados al lado después de recibir una buena noticia. Ay, qué bonito, la neta. Dice Fetch, un programa de construcción de mundo como One Piece es una tarea importante. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de la producción de la temporada 1? Dice, los desafíos obviamente eran el alcance, cómo creamos un mundo pirata con personajes, con efectos especiales y también los mantenemos conectados a tierra. Pasamos mucho tiempo con Mark Jobst, el director, con nuestro diseñador de producción, nuestro productor Chris Symes, centrándonos realmente en cómo hacer que se sienta real y fundamentado en las construcciones, las texturas, los efectos visuales y el vestuario. La tripulación en Sudáfrica es increíble. Sabíamos que íbamos a rodar allí porque Chris Sainz, nuestro productor ejecutivo, produjo Black Sails y construyó muchos barcos piratas para esa serie. Ya había un par de ellos y sabía que tendríamos una ventaja y podríamos renovarlo. Uno de los desafíos que tiene en Sudáfrica es el clima. Puedes fotografiar mejor en una determinada época del año, por lo que eso siempre entra en juego. Incluso el clima cooperó, lo cual no siempre es el caso, así que tuvimos muchos desafíos, pero contamos con el equipo más profesional e inspirador que nos ayudó a lograrlo. Ok, fíjate, o sea, en Sudáfrica se grabó todo, qué padre. Para ambos, ¿cuál es su escena favorita de la temporada 1? Dice Clement. Sentí que el elenco hizo un gran trabajo, increíble con los momentos vulnerables y tranquilos que realmente cimentaron tu conexión con ellos, que no siempre existen en el manga y el anime, pero la forma en que manejaron la verdad emocional de su viaje, creo. Se considera muy importante para la acción en vivo, así que eso sería cuando Luffy se desahoga se deshaga de Zoro herido o Nami absolutamente devastada después de que Arlong lo traicionara y el adiós de Sanji a Seth cuando él se va con los sombreros de paja. De las 50 veces que vi esa escena creo que nunca la vi sin una lágrima en los ojos, dice. Adelstein, creo que el mío es probablemente cuando Zoro da la vuelta y dice, seré leal a ti y a tu tripulación porque para empezar era un cazador de piratas. El cambio en su personaje es ese momento que realmente me afectó. Esta información vale millones, dice. Sí, está muy buena, ¿eh? Fecha límite, dice el entrevistador. Netflix es conocido por analizar meticulosamente los datos de audiencia y rara vez ofrece renovaciones rápidas, pero supongo que tienen esperanzas de una segunda temporada, dice. Tenemos esperanzas para 12 temporadas, hay mucho material, chinga tu madre. No mames. No sé de dónde sacar el título. Hola, Kyotaka. ¿No ya te habías ido? Dice, tenemos más de 1080 capítulos en este punto del manga. Tenemos planes con Matt Owen sobre cómo dividiríamos varias temporadas y creo que incluso si hiciéramos 6 temporadas, probablemente solo usaríamos la mitad de los capítulos del manga. Realmente podría seguir y seguir y seguir. O sea, puta madre. Acabo de venir. Ah, ¿y quién es el Dark Uchiha que está en YouTube? A ver. ¿Pero tienes al menos 6 temporadas en ti? Oh, sí, fácil, dice. Ok. Mínimo dicen que 6 temporadas quieren, pero que hay esperanzas de 12. Ok. Dice, mencionaste planes que tiene con Matt Owens. ¿Qué puedes decir sobre ellos y el camino de las próximas temporadas? Dice, todo lo que hacemos es en conjunto con Netflix, el editor de manga Shueisha y Oda-san. Ellos son parte de esa conversación. Definitivamente hemos tenido conversaciones más exhaustivas sobre lo que haríamos con la temporada 2 si tuviéramos la oportunidad y luego las conversaciones menos extensas sobre a dónde iríamos durante la tercera a la sexta temporada. Lo único que diría es que todos estamos unidos en las partes del manga, lo que no se puede eliminar en absoluto, y ese es nuestro principio rector. Las historias que conocemos y los personajes que sabemos que son importantes para los fans, así que es realmente el comienzo de las próximas temporadas. Se necesitarán muchas conversaciones, por lo que nos sentimos afortunados de contar con la hoja de ruta.
Madre santa, tengo mucha tarea, me retiro y disfruten el stream. Cuídate, Kiyotaka, cuídate. Dice, ¿qué significa para la temporada 2 revelar el adelanto de la figura sombría en la final, al final de la temporada 1? Probablemente el capitán de la marina Smoker. No me digas, ¿qué parte del manga podrías abordar a continuación y qué nuevos villanos podemos esperar? Por cierto, ¿por qué no muere nadie en el programa? Siento que hasta ahora no ha habido muertes importantes, los villanos siguen regresando. Se les hace más fácil que Netflix saque todos los capítulos de One Piece, ¿no? Clemens, de hecho creo que tenemos la muerte, pero simplemente no nos detenemos en ella. Una de las partes de One Piece más originales son los villanos. Realmente es el área donde entre la fruta Gomu Gomu y los villanos son tan divertidos que nos gustaría que volvieran cuando pudieran. Pero al final de la temporada lleva el siguiente capítulo natural del manga. Eso es lo que indica esa escena de créditos. Esa era la idea. Queríamos darles a los fans un pequeño trampolín, algo que reconocieran y que indicara hacia dónde nos dirigimos. Eso fue muy intencional y algo que agregamos después de la filmación porque queríamos indicar que teníamos un plan creativo que pensamos que complacería a los fans. Ok. Entonces, ¿esa escena final fue algo que filmaste más tarde? Sí, eso estaba en nuestra camioneta en marzo. Ok. Dice, una temporada de One Piece requiere entre 6 y 7 meses de producción, otras 20 o 24 semanas de postproducción, las huelgas continúan. Usted mencionó el clima de Sudáfrica, ¿cuál es la ventana de tiempo en la que necesita encajar y comenzar a filmar? Porque si te lo pierdes tendrías que esperar un año más. Dice, no sé qué está pensando Netflix, nos beneficiaría avanzar más rápidamente. Una vez que llegas a los meses de verano, puede hacer bastante viento y humedad. Nuestros meses de verano, sus meses de invierno, esos no nos detuvo el año pasado. Volvimos a filmar y filmamos más tarde de lo previsto y funcionó bien. Intentamos encontrar formas de minimizar los exteriores para crear un entorno seguro para disparar y hacemos cosas en el interior cuando es necesario. Hola Andrea, pásatela bien. Está muy viajado lo de las 12 temporadas, eso sí. Dice, esto indica que el live action de One Piece seguirá más adelante. El problema es cómo se verá cierto personaje como Kuma, Brook, Frankie y muchos personajes a futuro, entonces me da un poco de miedo. Hay que confiar, hay que confiar. Dice, hablaste de mantener muy cerca del original con los personajes, pero actualizaste el tema musical del programa del anime. Dice, sí, lo hicimos. Trajimos a nuestros compositores desde muy temprano. Ellos hicieron The Witcher para Netflix. Siempre vamos de la serie de que tiene que haber un elemento o lo llamamos elemento de One Piece, que sea completamente original, al igual que el manga y el anime, donde simplemente piensas, ¿de dónde viene eso? Fueron realmente los fans a la hora de fanáticos a la hora de encontrar musicalmente los momentos discordantes o la fantasía. Dice, hubo ese momento para cada uno de ustedes, tal vez durante la producción, en el que sintieron que esto funcionaría, que podría ser un éxito. Dice, creo que durante la primera semana de rodaje teníamos a Iñaki Godoy en los cables, dando vueltas por la cubierta del barco de Álvida. Cuando tienes un equipo de 100 personas riendo y aplaudiendo, gente experimentada que ha visto casi todo, sabes que estás haciendo algo único. Creo que sentir esa energía de cientos de personas en un barco pirata en medio de la ciudad del Cabo, Sudáfrica, me hizo sentir especial. Ah, qué bonito. Dice Adelstein, a mí, después de todo ese tiempo, no me gusta mucho ver 35 tomas de la misma escena y una otra vez, pero cuando vi ese elenco, cuando se reunieron, vi cada fotograma de cada diario porque estaban muy unidos y eran muy especiales juntos. Cada uno de ellos tenía sus propias cualidades que aportaron al papel, realmente fue algo alegre de ver. Dice, de su otra serie, Psycho, están transmitiendo su tercera temporada. Bueno, esto ya... Esto ya habla de otra serie, eso ya no nos interesa, así que bueno, lo dejamos hasta aquí esta entrevista donde lógicamente nos hablan otra vez de entre 100 personas, o sea, eso es un dato importante, entre 100 personas que hicieron un casting, Iñaki Godoy se quedó con el papel. La idea que ellos tienen son 12 temporadas, pero tienen planificado 6 al momento. Entonces, es una buena información. Así que dime qué te pareció lo más interesante de esta entrevista. Que hay algo que no sabías, que te haya esta entrevista resuelto alguna duda. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente videito. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Y chao, chao.